Podcast Spainsafe, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los podcasts Spainsafe, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. En esta ocasión nos acompaña Fernando Riaño, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social 11, con el que vamos a conversar sobre la economía circular como palanca para la inclusión. Bienvenido, Fernando. Pues muchas gracias, bien hallados, y muchas gracias por la invitación una vez más y un placer, un honor para el Grupo Social 11 ser parte también de estos podcasts y de este contenido. Pues nada, vamos a ello. Fernando, ¿cómo valoras la importancia creciente de la economía circular como palanca para el crecimiento sostenible? Bueno, pues yo lo definiría como un aspecto clave y una pieza clave para un futuro sostenible. Además de todo lo que hay alrededor de la economía circular y vinculado también a este concepto de crecimiento sostenible, pues creo que es necesario también hablar de la descarbonización de la economía también como aspecto esencial. Y también decir que estamos hablando de muchas implicaciones, ¿no? Estamos hablando de conceptos novedosos, de formas diferentes de enfocar también los proyectos y estamos hablando de implicaciones y cambios profundos en la manera de consumir y de producir también, ¿no? Yo creo que en esto es algo de lo que se lleva hablando mucho tiempo, de lo que se lleva escuchando hablar también durante mucho tiempo y ahora toca pues realmente hacer también y hacer entre todos. Creo que es una apuesta importante, una parte esencial dentro de la Agenda 2030, en concreto del ODS número 12. En Europa y en España destacaría también todo lo que está ocurriendo alrededor también de estos conceptos y la realidad que estamos viviendo y de la que estamos siendo testigos también en torno al Pacto Verde, al Plan de Acción europeo, a nivel europeo, la taxonomía, la estrategia de economía circular española, en fin, muchas cosas y muchos conceptos alrededor de esta realidad y en todos los casos creo que son oportunidades para ese crecimiento sostenible. Y Fernando, de tu punto de vista, ¿qué mecanismos desde la inversión sostenible destacarías como clave para promover la economía circular? Bueno, yo creo que existen hay muchas estrategias de inversión sostenible que pueden influir y cada una también con un potencial diferente y un potencial específico adaptado también a cada una de las realidades o a cada una de esas áreas de las que habla o dentro de las que trabaja la inversión sostenible, ¿no? Yo sí que quisiera prestar atención a las inversiones de impacto y a la inversión de impacto en concreto y en crecimiento también que permiten centrar recursos en proyectos concretos que además pues pueden tener otros impactos positivos desde la dimensión social en general o de la discapacidad también en particular, ¿no? Estoy pensando en algunos de los que somos parte, pero también sobre todo propiciar una transición justa hacia una economía circular y descarbonizada a la que hacíamos antes referencia. Fernando, en el Grupo Social 11 os dedicáis entre otros temas, a la inclusión. ¿De qué manera la inversión en economía circular puede favorecer también la inclusión social a todos los niveles? Sí, muy buena pregunta también. Bueno, yo creo que puede y debe ser además un aspecto a considerar teniendo en cuenta esa doble dimensión de la sostenibilidad, ¿no? Yo diría triple dimensión de la sostenibilidad. Estaba pensando inicialmente en una dimensión ambiental y social, sumaría también la de gobernanza, la dimensión de buen gobierno, pero desde esa perspectiva de la dimensión ambiental y social, yo creo que suma también, efectivamente esa tercera pata o tercer eje desde la perspectiva de la sostenibilidad, que es la del gobierno corporativo o la del buen gobierno, ¿no? Creo que es una dimensión muy importante a tener en cuenta en los proyectos de recuperación, ahora mismo que todo el mundo está hablando de esos proyectos para la recuperación y de los fondos que van a venir de Europa. Y me gustaría destacar también, al hilo de tu pregunta, el papel de la economía social como sector para contribuir al crecimiento sostenible desde una perspectiva pues holística y con un impacto impacto real desde la perspectiva social y de la generación de empleo, por ejemplo, para personas con discapacidad. Y Fernando, ¿nos puedes poner algún ejemplo de economía circular inclusiva que estés desarrollando, otros que conozcas?
Pues sí, bueno, destacar proyectos de Ilunion dentro del Grupo Social 11. Ilunion, como sabéis, es la iniciativa empresarial del Grupo Social 11 y en concreto me gustaría destacar un proyecto para nosotros pues, al que tenemos mucho cariño, un proyecto que está creciendo, también con un formato de alianzas, de ese ODS número 17 que habla de alianzas, de partenariados y de colaboraciones. Y la alianza es con un operador como Fundación Repsol y su fundación, y a través de un proyecto de claro impacto social. Nosotros arrancamos hace ya más de 10 años en un proyecto en el que apostamos, bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito desde el punto de vista de aglutinar diferentes impactos en diferentes realidades, a veces no tratadas, a veces excluidas, a veces no tenidas en cuenta, ¿no? Es un proyecto que tiene que ver con la recuperación de residuos RAES, residuos eléctricos, entre otros, que está ubicado en un entorno rural, en una comarca de León, en La Mañeza, y que más del 90% de la plantilla son personas con discapacidad y con un impacto claramente desde la perspectiva también medioambiental, ¿no? Esto es un proyecto ya consolidado, es un proyecto sostenible desde el punto de vista económico y es un proyecto con recorrido, o diría también con más recorrido, porque bueno, nos hemos incorporado también como parte de un operador logístico de este tipo de residuos RAES, y al ser parte también de este operador logístico nos da otra capacidad y otras capacidades a la hora de crecer o de la escalabilidad de este proyecto. Hemos replicado este proyecto que hasta la fecha estaba ubicado en León, en la provincia de León. Ya tenemos una nueva planta también en Madrid, en Campo Real, también en una zona rural de la Comunidad de Madrid. Y la idea también aquí es seguir creciendo con este modelo, con un modelo también que yo creo que encaja perfectamente con esas definiciones o esas referencias que aparecen o recomendaciones que se hacen también desde diferentes ámbitos, desde diferentes geografías, también desde Europa, a la economía española, o la el condicionamiento que hay de esos fondos que van a venir de Europa con esos elementos que se persiguen, elementos de transformación, de impacto social, de inclusión y de transformación también de la realidad de un espacio como puede ser el entorno rural, ¿no? Creo que esto es algo en lo que ya hemos demostrado estas capacidades, es algo que bueno, pues forma parte también de nuestro día a día de manera normalizada y donde una vez más bueno, la inversión socialmente responsable, la inversión sostenible es parte también o se da la mano con un impacto claramente social y en este caso aterrizado una incorporación o creación de empleo para personas con discapacidad. Entendemos esta realidad de la discapacidad desde una perspectiva que no es la discapacidad, sino que previamente hay otra realidad que es entender la discapacidad desde la capacidad de las personas independientemente de su discapacidad, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo tangible, habría otros también, pero un ejemplo tangible de cómo pues, se puede conseguir casi a veces la cuadratura del círculo en un proceso, en un proyecto tan singular, tan bonito y tan sostenible también como este. Fernando, la economía circular forma parte de cualquier estrategia de sostenibilidad. Desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo el momentum en el que se encuentra la sostenibilidad a nivel regulatorio, la regulación europea pues, con la taxonomía, la inversión sostenible, la reciente carta de Larry Fink? ¿Hacia dónde se encamina la sostenibilidad? Bueno, pues yo creo que aquí, Pablo, si miramos hacia atrás, creo que nos damos cuenta de los grandísimos pasos y grandísimos hitos que hemos ido consiguiendo especialmente en los últimos 15 años, por supuesto en un horizonte temporal de los últimos 15, 20 años, creo que esto es, creo que no admite discusión de esos avances, ¿no? Pero si miramos hacia adelante, yo creo que tenemos también grandísimos retos, hitos marcados también dentro de ese camino que tiene por delante, o de esos retos que tiene por delante la sostenibilidad. Creo que el hecho de normalizar la sostenibilidad y que más allá de un aspecto voluntario, que en muchos aspectos o en muchos campos o durante mucho tiempo la sostenibilidad es un elemento voluntario, ¿no? Hablamos de informes o memorias de sostenibilidad, memorias de responsabilidad social corporativa. Yo creo que todo esto ha pasado a tener no uno, sino a veces 5 escalones
por encima del nivel que hemos conocido en épocas muy cercanas, ¿no? Y ese ocupar o ese elevar el tono de la sostenibilidad dentro de la conversación de las organizaciones, de las empresas incluso, en muchos casos, ajenas a lo que era la realidad de la sostenibilidad, creo que es una gran noticia, ¿no? Creo que es una gran noticia, pero también creo que es una gran responsabilidad. El hecho de que la mayor gestora de fondos del mundo, como BlackRock y su CEO, lancen una carta anual al inicio del año, donde marquen esa hoja de ruta de BlackRock en este caso, ¿no? Pero que está marcando la hoja de ruta de otras organizaciones, de otras grandes gestoras también, y que está impulsando, facilitando, inspirando también estos cambios, pero no desde el buenismo o desde la acción social. Esto está inspirado desde la estrategia y desde el accionariado también, o del ser parte de algunas de estas empresas, ¿no? Y con casos concretos donde BlackRock ya ha manifestado, primero, un deadline en el tiempo en el que se exige, se esperan estas reformas y estas cuestiones que tienen que ver con el impacto medioambiental, con el cambio climático o con la sostenibilidad en general. O incluso también votos en contra de BlackRock en diferentes juntas donde la empresa, en este caso participada por BlackRock, no ha tomado las medidas o no es parte de esta hoja de ruta desde la perspectiva de sostenibilidad. O incluso potenciales inversiones de BlackRock en diferentes sectores, ámbitos o empresas que no llegan a buen término, teniendo en cuenta que el destinatario, en este caso, la aventura empresarial o el proyecto empresarial en el que BlackRock podría invertir, no ha cumplimentado o no ha dado respuesta a estos requisitos o esta evaluación del desempeño en el que BlackRock ha puesto su atención o ha tenido el interés en invertir, ¿no? Yo creo que cuando se habla de evaluación del desempeño, históricamente lo hemos conocido como un análisis económico, financiero, estricto sensu, hasta no hace tanto. Lo que ocurre es que ahora mismo eso ha dado un giro radical, ¿no? Al igual que hay marcas, proyectos, empresas en las que podemos decir que la evaluación o el valor de una marca o de un proyecto tiene que ver, en muchos casos, con un 90% de intangibles o de evaluación o valoración de esos intangibles. Yo creo que ahora mismo también esto tiene un impacto tremendo en muchas de las iniciativas empresariales, desde el punto de vista de que la sostenibilidad ya está incorporada desde el origen del proyecto. Esto, un ejemplo o una comparativa que, si me permite, voy a utilizar, y es la de la accesibilidad, ¿no? Cuando la accesibilidad, siempre hay un mito histórico de que la accesibilidad era un sobrecoste. Al final, lo que se ha demostrado es que la accesibilidad no es un sobrecoste. El sobrecoste es hacer un edificio no accesible, hacer unas escaleras y tener que hacer una obra nueva para derribar esas escaleras y adaptar ese edificio o esa tecnología para hacerla accesible. Con la sostenibilidad creo que ocurre lo mismo. Yo creo que si desde el primer momento, desde el primer paso, incorporamos los criterios de sostenibilidad a un proyecto, yo creo que esa evaluación, ese desempeño no financiero por el que cada vez nos preguntan más y con mayor intensidad, ya estaría incorporado de partida y sería parte de la vida del proyecto, de la vida de la empresa y por lo tanto de sus indicadores. Pues Fernando, para ir concluyendo, no sé si quieres añadir algo más en clave de lo que aporta la economía circular para la inclusión social. Bueno, poco más, por mi parte, poco más. Simplemente destacar y resaltar los cambios que estamos viviendo. Yo creo que son cambios muy, muy estimulantes, muy inspiradores, muy ilusionantes también de lo que está ocurriendo fuera de España y estamos viendo ya en España. Yo creo que toda la realidad que hay alrededor de los fondos va a tener también, esperamos que tenga un cambio y un impacto muy positivo en todo lo que hay alrededor de las oportunidades en torno a la economía circular. Que la discapacidad, pues creo que es una oportunidad para ser parte de la agenda, ser parte de esa agenda de inclusión y que esa colaboración público-privada, antes hablabas o hacía referencia al regulador, ¿no? Yo creo que también aquí hay una oportunidad de colaboración público-privada para sacar adelante proyectos donde la inclusión sea parte de los mismos y que supongan una oportunidad o ser la solución al problema. Es decir, la inclusión yo creo que es parte de la solución, ser parte de la agenda
y que, por lo tanto, nadie se quede atrás. Pues muchas gracias, Fernando Riaño, director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social 11, por acompañarnos a estos podcasts de Spainsive, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Pablo, y a Spainsive por esta oportunidad y por propiciar estas colaboraciones. Muchas gracias. Podcast Spainsive, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.